El desierto no necesita moverse para imponerse. No necesita hacer ruido. No necesita advertir. El desierto espera. Y cuando decide mostrarse, no lo hace con gritos ni con señales claras. Lo hace con pequeños detalles que no encajan. Con sonidos que no deberían existir. Con sensaciones que llegan tarde, cuando ya es demasiado difícil dar marcha atrás. Aquel día yo no estaba buscando nada fuera de lo normal. No buscaba problemas, ni personas, ni historias. Solo estaba haciendo mi trabajo, el mismo que llevo haciendo desde hace más de 20 años, recorriendo kilómetros de tierra seca, postes viejos y líneas eléctricas que parecen no llevar a ningún lugar. Mi nombre es Julián Ortega. Tengo 47 años. Vivo en una comunidad pequeña al sur de Nuevo México, tan pequeña que la mayoría de la gente no sabría ubicarla en un mapa. Trabajo solo casi todo el tiempo, y eso nunca me había molestado. En el desierto, la soledad es parte del trato. Ese día había salido temprano. El calor ya estaba subiendo, pero aún no era insoportable. Mi plan era sencillo: revisar un tramo de cable que había dado problemas después de una tormenta de viento, asegurar un par de postes y volver a casa antes de que el sol se volviera un enemigo directo. Nada más. Había aprendido a respetar el desierto desde joven. No temerle, pero tampoco confiarme. Aquí, cualquier error se paga caro. Un paso mal dado, una botella de agua de menos, una decisión tomada con prisa, y el desierto se encarga del resto. Por eso, cuando escuché aquel sonido, supe de inmediato que algo no estaba bien. No fue un ruido fuerte. No fue una explosión ni un grito. Fue algo mucho más inquietante, un sonido seco, metálico, repetido, como si alguien o algo estuviera golpeando algo contra el suelo con insistencia. Me detuve. Apagué el motor de la camioneta sin pensarlo. El silencio que siguió fue tan profundo que me hizo consciente de mi propia respiración. El aire caliente entraba por las ventanas abiertas, cargado de polvo y ese olor seco que se pega a la piel y no se va. Miré alrededor. No había nadie. El desierto estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. Tierra rojiza, arbustos bajos, rocas oscuras y un cielo completamente despejado. Eran casi las 3 de la tarde, la peor hora posible para estar caminando ahí afuera. El sonido volvió a escucharse. Más claro esta vez. No venía de la carretera. Venía del oeste, detrás de una pequeña elevación de rocas volcánicas negras, afiladas como cuchillas. Sentí un ligero nudo en el estómago. No porque tuviera miedo, sino porque algo no encajaba. Pensé en seguir de largo. Pensé en arrancar la camioneta y fingir que no había oído nada. No sería la primera vez que el desierto jugaba con la imaginación de alguien cansado por el calor. El problema era que yo conocía bien esos sonidos. Y ese no pertenecía al lugar. Aquí quiero que te detengas conmigo un segundo. Si tú hubieras estado ahí, solo, sin señal, con el sol cayendo sin piedad y escuchando algo que no debería estar ocurriendo, ¿habrías ido a comprobar qué era o te habrías marchado sin mirar atrás? Escríbelo en los comentarios, porque esa fue la primera decisión que cambió todo. Respiré hondo y bajé de la camioneta. El calor me golpeó de inmediato, como si hubiera abierto la puerta de un horno. Ajusté la gorra, tomé la botella de agua que llevaba conmigo y avancé despacio, cuidando cada paso. Aquí no se camina sin mirar al suelo. Serpientes, espinas, rocas sueltas, todo es una amenaza cuando el cuerpo empieza a cansarse. Mientras subía la pequeña elevación, el sonido se repitió una vez más. Ya no parecía aleatorio. Tenía ritmo. Tenía intención. Al llegar arriba, lo vi. Un carrito de supermercado, viejo y oxidado, volcado de costado. Le faltaban las ruedas delanteras y una de las traseras apenas colgaba. Estaba completamente fuera de lugar, como un objeto arrancado de la ciudad y abandonado en el peor sitio posible. Y junto a él, algo se movía. Bajé con cuidado, resbalando entre las piedras, y entonces lo entendí. Era un niño. No un bebé. No un adolescente. Un niño de unos 6 o 7 años, demasiado pequeño para estar ahí, demasiado delgado para cargar con lo que claramente llevaba encima desde hacía horas. Estaba empujando el carrito con una fuerza que no podía tener.
Cada golpe contra el metal producía ese sonido seco que me había llevado hasta allí. Cuando me vio, se quedó completamente quieto. No gritó. No lloró. No corrió. Solo me miró con unos ojos enormes, llenos de un miedo que ningún niño debería conocer. Miró a mis espaldas, luego a los lados, como si esperara que alguien más apareciera detrás de mí. Me acerqué despacio, con las manos visibles, tratando de transmitir calma. Le hice entender con gestos y con la voz que no estaba ahí para hacerle daño. El niño tardó en reaccionar. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz tan débil que apenas se oía. Así supe su nombre, Mateo. Al mirarlo de cerca, vi señales claras de deshidratación. Labios partidos. Piel quemada por el sol. Pequeños cortes en los brazos, ya secos, llenos de polvo. Miré alrededor otra vez. Botellas de plástico negras, aplastadas, escondidas entre los arbustos. Restos de mochilas rotas. Un zapato infantil, demasiado pequeño incluso para él. Aquello no era un paseo. No era un accidente. Era una huida. Seguí observando el suelo y vi las huellas. Muchas. Demasiadas. Algunas corrían en distintas direcciones. Otras parecían arrastrarse. Y entre ellas, marcas profundas de botas grandes, pesadas. Sentí un frío extraño en la espalda, completamente fuera de lugar en ese calor. Mateo me hizo entender que no estaba solo. Señaló hacia el sur y, con dificultad, explicó que su hermana se había quedado atrás. Dijo que estaba dormida. Esa palabra me golpeó con más fuerza que cualquier otra. Dormida. En el desierto, dormir puede ser definitivo. En ese momento tuve claro que ya no podía irme. Pero también supe que lo que viniera después no iba a ser sencillo. Mientras caminábamos siguiendo las huellas, pensé en esto. Si solo hubieras podido salvar a uno. ¿Qué habrías hecho tú? Déjalo en los comentarios, porque esa pregunta empieza a cambiarte incluso antes de que tengas que responderla. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, tirada bajo un arbusto espinoso, inconsciente. Su cuerpo estaba caliente. Demasiado. La piel seca, sin una gota de sudor. La levanté y sentí ese peso ligero que nunca es buena señal. Y mientras la cargaba, mientras sentía cómo el tiempo se nos escapaba entre los dedos, entendí algo que me puso la piel de gallina. El desierto no había terminado de hablar. Apenas estaba empezando. Cargar a la niña cambió todo. Hasta ese momento, el desierto había sido el enemigo principal. El calor, la distancia, la falta de agua. Todo eso era tangible, medible. Sabía cómo enfrentarlo. Lo había hecho antes. Muchas veces. Pero en cuanto levanté a Lucía del suelo y sentí su peso casi inexistente en mis brazos, entendí que el peligro ya no era solo natural. Había algo más. Algo que no seguía reglas claras. Mateo caminaba a mi lado sin decir una palabra. Su respiración era irregular, como si cada paso le costara más que el anterior. A veces miraba hacia atrás. No como un niño curioso, sino como alguien que espera que algo salga de la nada. Eso me inquietó. Mientras avanzábamos, empecé a notar detalles que antes no había querido ver. El desorden de las huellas. La forma en que algunas pisadas cambiaban de dirección de golpe. La tierra removida de manera brusca, como si alguien hubiera caído o sido empujado. No era solo gente caminando. Era gente huyendo. Y no todos huían en la misma dirección. Lucía emitió un sonido bajo, casi imperceptible. Un quejido que me recorrió el cuerpo como una descarga. Bajé la mirada hacia ella. Sus labios estaban blancos. Sus párpados apenas se movían. Le humedecí los labios con las últimas gotas de agua que quedaban en la botella. No podía darle más. Tenía que dosificar cada sorbo como si fuera oro líquido. El sol seguía implacable, pero algo había cambiado en el aire. No sabría explicarlo con precisión. Era una sensación densa, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo sentí. Esa presión en la nuca. Ese aviso primitivo que no viene del pensamiento, sino del instinto.
Alguien más estaba ahí. Me detuve de golpe. Mateo casi chocó conmigo. Al verme quieto, levantó la vista y entendió sin que yo tuviera que decir nada. Sus ojos se abrieron con un terror silencioso. Escuché un motor. ¿Lejano? Grave. Lento. No venía de la carretera principal. No venía del camino por el que yo había llegado. Venía del desierto mismo, de un lugar donde no hay rutas marcadas. Eso no tenía sentido. Aquí quiero que pienses conmigo otra vez. Si escuchas un motor en medio del desierto, lejos de cualquier camino, ¿qué pensarías tú? ¿Ayuda o amenaza? Déjalo en los comentarios, porque en ese momento esa diferencia podía significarlo todo. Me agaché detrás de unas rocas, cubriendo a los niños con mi cuerpo lo mejor que pude. No era una buena cobertura, pero era lo único que tenía. El sudor me corría por la espalda y se mezclaba con el polvo, formando una capa pegajosa sobre la piel. El motor se apagó. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo silencio del desierto. Era un silencio cargado. Artificial. Como el de una habitación donde alguien sabe que no está solo. Escuché voces. Bajas. Rápidas. No distinguí palabras, pero sí el tono. No era el de alguien perdido ni el de alguien que busca ayuda. Era un tono relajado. Seguro. Escuché pasos. Botas grandes, pesadas, aplastando la grava sin cuidado. Mateo empezó a temblar. Sentí como su cuerpo vibraba a través del contacto. Le hice entender con un gesto que debía quedarse quieto. Lucía se movió un poco en mis brazos. El tiempo se estiró. Cada segundo parecía durar una eternidad. Pensé en la camioneta. Estaba a unos cientos de metros. Demasiado lejos para llegar caminando sin ser vistos. Demasiado cerca para ignorarla. Y entonces Lucía tosió. Un sonido pequeño. Débil. Pero suficiente. Las voces se callaron. Los pasos cambiaron de dirección. Se acercaban. En ese instante supe que no había una decisión correcta. Solo había decisiones urgentes. Aquí quiero que seas honesto contigo mismo. Si tuvieras a dos niños contigo, si supieras que esconderte podría significar que te encuentren igual, pero correr podría delatarte. ¿Qué habrías hecho tú? Escríbelo en los comentarios. No es una pregunta teórica. Es una que se responde con el cuerpo. No pensé más. Corrí. Salí de detrás de las rocas y avancé tan rápido como me lo permitían mis piernas y el peso de Lucía. Sentí que los pulmones me ardían. El suelo parecía moverse bajo mis pies. Escuché gritos detrás de mí. No entendí palabras, pero el tono era claro. Me habían visto. La camioneta se acercaba. Cada paso era una apuesta. Llegué primero con Mateo. Abrí la puerta trasera y lo empujé dentro, haciéndole entender que debía quedarse agachado y en silencio. Luego acomodé a Lucía en el asiento, con un cuidado desesperado. Corrí al volante. Arranqué. El motor rugió y las ruedas patinaron sobre la tierra suelta. No miré atrás. No podía permitírmelo. Por el espejo retrovisor vi movimiento. Vi siluetas. Vi uno de ellos levantar el brazo. Escuché un golpe seco en la parte trasera de la camioneta. No paré. El aire acondicionado empezó a escupir aire caliente, pero seguí avanzando. Cada segundo contaba. Entonces lo vi. La luz roja en el tablero. Fija. Inmóvil. El motor empezó a perder fuerza. La camioneta avanzaba, pero ya no respondía igual. Cada vibración se sentía más profunda, más peligrosa. Mateo abrazaba a su hermana. Su cuerpo pequeño parecía demasiado tenso para alguien de su edad. Lucía respiraba, pero su pecho subía y bajaba de forma irregular. Mientras manejaba, entendí algo que me heló la sangre. Habíamos escapado de los hombres. Pero el desierto todavía no había terminado con nosotros. Y cuando el desierto decide cobrar, no lo hace rápido. Lo hace despacio. El motor tosió una vez.
Luego otra. La camioneta avanzó unos metros más antes de perder fuerza por completo. El volante vibró en mis manos y supe, incluso antes de mirar el tablero, que el final era inevitable. La luz roja seguía ahí. Inmóvil. Implacable. El motor murió. El silencio que cayó después fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio del desierto intacto ni el silencio cargado de amenaza que había sentido antes. Era un silencio vacío, el que llega cuando ya no queda nada por hacer, salvo decidir. Miré alrededor. Nada. Solo tierra, arbustos bajos y un horizonte que parecía no terminar nunca. El sol empezaba a bajar lentamente, pintando el cielo de un color anaranjado que habría sido hermoso en cualquier otro contexto. Apagué el encendido y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante, respirando hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Detrás de mí, Mateo abrazaba a su hermana con una fuerza desesperada. Su cuerpo estaba rígido, tenso, como si soltarla significara perderla. Lucía respiraba, pero apenas. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Demasiado rápido. Demasiado superficial. Abrí el cofre de la camioneta. Una nube de vapor caliente salió disparada, golpeándome la cara. El motor estaba completamente sobrecalentado. No había nada que pudiera hacer ahí. Sin agua, sin tiempo y sin herramientas útiles, la camioneta era ahora solo un pedazo de metal abandonado en medio del desierto. Regresé a la cabina. Saqué la botella de agua. Apenas quedaba un fondo. Lo suficiente para unas pocas gotas más. Primero Lucía. Incliné la botella con cuidado y dejé caer unas gotas sobre sus labios. Esta vez, su garganta reaccionó. Tragó. Fue un movimiento mínimo, pero suficiente para darme una chispa de esperanza. Luego Mateo. Le indiqué que bebiera despacio. Muy despacio. Mientras lo observaba, entendí algo que me apretó el pecho. Ese niño estaba haciendo un esfuerzo enorme por no derrumbarse. No por él. Por su hermana. El sol siguió bajando. Con el atardecer llegó una verdad que ya no podía ignorar. Si nos quedábamos ahí, no sobreviviríamos la noche. El frío del desierto cae rápido. Demasiado rápido para cuerpos deshidratados. Para niños exhaustos. Para alguien con fiebre. Había una carretera secundaria a unos cuantos kilómetros. No sabía exactamente cuántos. 8, tal vez 10. No garantizaba ayuda inmediata, pero quedarse ahí garantizaba lo contrario. Tenía que caminar. Y sabía algo más. No podía cargar a los dos. Ese pensamiento me golpeó con una dureza inesperada. Miré a Mateo. Miré a Lucía. Mi mente buscó desesperadamente una alternativa que no existía. Aquí quiero que te detengas un momento conmigo. Cuando entiendes que no puedes salvar a todos de la misma forma. Cuando sabes que cualquier decisión deja una herida. ¿Cómo eliges? Escríbelo en los comentarios, porque nadie está preparado para responder eso hasta que le toca. Me agaché frente a Mateo y le hice entender, con palabras simples y con el tono más firme que pude, que tendríamos que caminar. Que dejaríamos la camioneta atrás. Que no era una opción, era la única salida. Vi el miedo en sus ojos. Pero también vi algo más fuerte. Confianza. Le indiqué que se mantuviera cerca de mí. Que no se separara. Que me avisara si se sentía mareado. Cargué a Lucía. Ajusté la gorra. Me colgué la mochila vacía al hombro, más por costumbre que por utilidad. Empezamos a caminar. El desierto comenzaba a cambiar. El calor disminuía lentamente, pero el aire se volvía más pesado. Cada sombra parecía más larga. Cada arbusto, una silueta sospechosa. Mis brazos empezaron a arder a los pocos minutos. Lucía no pesaba mucho, pero el cansancio acumulado hacía que cada paso costara el doble. Mateo caminaba en silencio. No se quejaba. No preguntaba. Miraba al frente, concentrado, como si supiera que no había espacio para el miedo. Después de un rato, empecé a sentir algo peligroso. Dudas. Pensamientos intrusivos.
Preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si me había equivocado? Si la carretera estaba más lejos de lo que creía. Si los hombres regresaban. Si el desierto simplemente decidía que hasta ahí llegábamos. El desierto hace eso. No te ataca de golpe. Te desgasta por dentro. Aquí quiero preguntarte algo más. Si estuvieras caminando así, con 2 vidas dependiendo de ti, con cada músculo gritando que te detengas, ¿seguirías avanzando o empezarías a negociar con la idea de rendirte? Déjamelo en los comentarios. Esa lucha también forma parte de sobrevivir. Mis brazos empezaron a temblar. Tuve que detenerme un momento. Apoyé a Lucía con cuidado contra mi pecho y respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Entonces lo escuché. Un motor. No fue inmediato. Al principio pensé que era mi imaginación, una trampa más del cansancio. Pero volvió a escucharse. Grave. Constante. ¿Real? Levanté la cabeza. A lo lejos, una nube de polvo se movía lentamente. Grité. No palabras. Un grito puro, salido desde lo más profundo del pecho. Agité un brazo con la poca fuerza que me quedaba. El motor cambió de tono. La nube de polvo se acercó. Sentí que las piernas me fallaban. Una camioneta vieja apareció finalmente entre el calor ondulante del horizonte. Frenó a unos metros de nosotros. Un hombre mayor bajó. Su rostro estaba curtido por el sol. Su expresión era de cautela, hasta que vio a Lucía. En ese momento, todo cambió. No recuerdo con exactitud lo que pasó después. El cansancio y la adrenalina lo mezclaron todo. Recuerdo agua. Recuerdo una radio. Recuerdo manos ayudando. Lucía empezó a llorar. Un llanto fuerte. Vivo. Mateo se dejó caer al suelo, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento para rendirse. Me senté en la tierra, completamente agotado. Sentí como la tensión abandonaba mi cuerpo de golpe, dejándome vacío. Horas después, en una pequeña clínica, un médico me dijo algo que ya sabía. Si hubiéramos pasado la noche ahí afuera, los niños no habrían sobrevivido. Asentí sin decir nada. Mateo estaba sentado junto a la cama de su hermana, sosteniendo su mano. Su rostro ya no mostraba miedo. Solo cansancio. Nunca volví a verlos. No sé qué fue de ellos después. No sé si encontraron a su familia. No sé a dónde los llevó la vida. Pero sí sé esto. Desde ese día, llevo más agua de la que necesito. Desde ese día, me detengo cuando algo no encaja. Desde ese día, entendí que el desierto no solo mata con calor o con frío. Mata con indiferencia. Y también entendí algo más. Sobrevivir no siempre es cuestión de fuerza. A veces es solo cuestión de decidir no mirar hacia otro lado. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios que llegaste hasta el final. No por el algoritmo, sino porque estas historias merecen ser escuchadas. Porque mientras alguien esté dispuesto a detenerse, todavía hay esperanza.